qué debería hacer un centro de entrenamiento cuando pasa esto, ¿no? Cómo se debería actuar y qué riesgos tiene o cómo te puedes proteger ante posibles casos de accidente. Bueno, lo primero de todo, tener, yo diría, un contrato, ese contrato que tienes con el cliente, ¿no? En alguna cláusula en la que figure que tiene una aptitud física, que conoce el funcionamiento de las Vale. máquinas. Todo eso nunca está de más tenerlo. Que voluntariamente digan ellos, ¿no? Efectivamente, todo el mundo que se ha inscrito a un gimnasio suele tener esa cláusula en ese contrato en el que dice que, oye, que es una persona capaz, ¿no? Sí. Estás apuntando en un gimnasio, ¿no? A un curso de, no sé, de hacer algo artesanal, de panadería, algo de eso. Entonces, tiene sus riesgos para la salud y efectivamente vas a mover pesos, diferentes ángulos. Bueno, en el caso en el que me pones, como te decía, que para empezar fuerte con el asunto, que es que una persona tenga un problema físico en el centro, en el gimnasio. Sí. Bueno, tenemos obviamente la vertiente, digamos, el plano humano, ¿no? Yo recomendaría tener a los monitores o cualquier persona que esté en sala, obviamente que tenga un protocolo interno para saber actuar desde el punto de vista personal, ¿no? Yo siempre digo que si tú de primeras te muestras un poco a la defensiva porque alguien ha tenido un problema en tu centro, si te muestras a la defensiva, a lo mejor esa persona puede intentar, no intentar, cree a lo mejor que ha hecho algo mal el centro, ¿no? O sea, actuar con naturalidad. ¿Qué ha pasado? Ver si se puede efectivamente las cámaras para ver efectivamente con imágenes muy importante para ver lo que ha pasado realmente, porque el cliente puede estar intentando, digámoslo claro, estar estafando. Volarla. Efectivamente, estar creando un escenario falso para cualquier interés que él tenga, cogerse una baja laboral o lo que quiera, te quiero decir. Entonces, en ese sentido, tenerlo todo muy documentado, ¿vale? Con testigos, y si hay un monitor, pues este monitor tiene un deber de supervisión, entonces esta persona también va a poder informar al centro de lo que ha pasado. Entonces, un poco lo que sería eso, acotar ese escenario para que sea lo más real y fidedigno a la realidad, ¿vale? Vale. Y esto que comentabas, por ejemplo, del contrato, ¿es indiferente si es físico, si es digital? No, un contrato digital, al fin, físico realmente tú no sueles firmar un papel cuando vas a un gimnasio, ¿no? Te suelen poner una tablet, ¿verdad? Y aceptas las típicas cláusulas, le echas una firma. En ese contrato, los contratos no se los suele leer nadie. No vas a poner, obviamente, cláusulas abusivas, pero sí que vas a poner ese tipo de cláusulas, como puede ser la aptitud física o cualquier cláusula que, digamos, libere al gimnasio de que si una persona tiene un accidente con una pesa, pues obviamente no va a ser quizá porque la pesa esté en mal estado. Sería bastante remoto, sino porque a lo mejor esa persona ya venía con algún problema muscular, alguna operación, cualquier tipo de... Vale. A mí me gustaría contarte mi primera experiencia, que no la conoces, con un accidente. Y luego sí que me gustaría recordar contigo cuando ya contacté contigo, que es cuando ya pues tratamos laboralmente sobre aquel caso de la rodilla, no sé si te acuerdas, hace unos años. Ya me acuerdo, sí. La elíptica o algo así. La elíptica, correcto. Pues bueno, yo recuerdo que esto nos remontamos ya a 2017, yo tenía 24 años, acababa de empezar con mi centro de entrenamiento, era un entresuelo, suelo de madera, material que parece que era de casa, ¿no? Este que puedes comprar para que te saque de un apuro. A tu comedor. Y recuerdo que tuve un alta de un cliente, Diego, aún sigue siendo cliente después de 8 años. Por eso dices su nombre, porque si no lo diría igual. Si no, corten. Bueno, y recuerdo que era un hombre que venía muy motivado, tenía esa necesidad rápida de perder peso y no sé qué cuota le vendí, pero era una cuota que podía venir muchísimas veces en la semana. Y recuerdo que en su segunda sesión, durante un peso muerto, le pegó un petardazo en la espalda, que se quedó en el sitio, se quedó súper rígido. Y claro, yo con pocos meses abierto, con tan poca edad, sin tan poca experiencia, por un momento, o sea, para el mundo dije, a ver qué ha pasado aquí, si se ha hecho daño o cómo puede acabar todo esto, ¿no? Entonces yo recuerdo que tuve ahí dos conflictos. Uno de ellos es el hecho de poder manejar el entrenamiento, porque era un entrenamiento en grupo, sin descuidar a esa persona que ahora mismo estaba en el suelo, que no se podía mover, ¿no? Terminar esa clase y luego toda la preocupación que tuve en el día, porque esto fue como a las 5 o 6 de la tarde, de haber tenido una persona que se ha hecho daño, que se ha podido hacer daño por mí y que se iba al hospital, porque se fue, no pudo acabar la clase, se fue sin ducharse y me dijo, oye, me voy al hospital a que me pinchen. Oh, ya que me yo ya diagnóstico, un reconocimiento médico. Claro, yo diciendo, a ver si esta persona puede tomar acciones conmigo y a ver yo si lo tengo todo bien o cómo proceder, ¿no?
Y recuerdo que esa noche pues no pegué ojo, yo le pregunté, oye Diego, ¿qué tal? Pues mira, estoy esperando a que me pinchen. Y ya no me contestó nada y fíjate que solo no dormí una noche porque al día siguiente, por la mañana, dijo, oye, estoy algo mejor, todavía no me puedo mover mucho, pero voy a ir a entrenar porque confío en ti y sé que ha sido cosa de pues, un mal movimiento, estado de forma físico, llevo muy poco entrenando Calentamiento. y es algo normal y voy a seguir. Sí que es verdad que te pido pues, que me adapte los ejercicios, que sea una sesión más liviana. Oye, el hombre vino también al día siguiente, ya digo, estaba muy motivado y poquito a poco pues fuimos aprendiendo ese peso muerto y la verdad que descansé en el sentido de, oye, esta persona no ha tomado acciones legales conmigo, pero ojo, porque esto puede ser muy peligroso si se lo hubiera cruzado el cable y me hubiera dicho... Nunca lo puedes saber, te quiero decir. Al fin y al cabo, esa noche, bueno, como bien decías, primero tenías esa fase personal de lidiar con Diego y atenderle y luego continuar con tu sesión. Pero efectivamente tú nunca puedes, precisamente producto de esa ignorancia, permíteme que te lo diga, ignorancia legal, te puede crear esa ansiedad de decir, bueno, que una persona se lesione en mi gimnasio es algo normal, común, suele pasar, no hay nada mal hecho, puedo dormir tranquilo, están todas las máquinas bien, tenemos todo tipo de licencias, tenemos, digamos, todo controlado. Es un día más en tu sesión y no debería pasar nada, efectivamente. Ahora bien, luego existen otros, digamos, detalles, que a lo mejor hablamos de ellos, que pueden estar en tu gimnasio, que pueden ser puntos débiles, y ahí es donde sí que te pueden, digamos, pueden abordarte con más recursos legales. Sí, ahí me gustaría tratarlo más adelante. Claro, yo en ese momento mi preocupación era, oye, lo tengo todo bien, mi seguro que cubre, tengo el seguro de responsabilidad que me decían que en su momento contraté. Claro, pero bueno, no pasó nada, pero sí que me hizo despertar un poquito el decir, oye, voy a asegurarme de que lo tengo más o menos todo bien, ¿no? Porque tampoco conocía mucho. Por un momento ni se me ocurrió contactar con un abogado, porque claro, no fue a más, ¿no? Pero sí que es verdad que luego 2 años después, que ahí es donde ya tratamos laboralmente tú y yo, cuento la situación. Ni siquiera estaba ejecutando yo la sesión, ya tenía un equipo más grande, en una instalación mucho mejor. De repente un trabajador me llamó y me dijo, oye, que Alberto se ha luxado la rodilla haciendo un ejercicio en la elíptica. Uf. ¿Cómo encajo esto también, no? Que es a cargo de un empleado mío y que se ha luxado la rodilla y resulta que ha montado, vamos a decir, un pollo de no me puedo mover, llama a la ambulancia. De hecho, el empleado llamó a la ambulancia. Cosa que nosotros teníamos un protocolo más o menos... Eso iba a preguntarte, el empleado tenía un protocolo fijado había un que debe protocolo seguir. Ahí de actuación, ¿no? Pero... No perder los nervios y hacer lo primero que te diga la persona que... Claro. Sí que es verdad que yo decía, oye, si no es estrictamente necesario, pues ambulancia, que venga la ambulancia a pie de calle. Montando aquí. Claro, la imagen que damos también un poco en una zona céntrica como es donde estamos nosotros. Pero bueno, fue el caso, me imagino que el entrenador también pues, se agobiaría un poquito. Y esta persona, pues sí que luego al día siguiente, además de yo interesarme por él y decirme que estaba mal, que se le había salido la rótula, me mandó su abogado un correo y ahí es donde dije yo, vamos a contactar con Carlos. Porque bueno, ese cliente en ese caso lo que hizo fue, yo entiendo sin mala fe, lo que hizo fue al final ponerlo en manos de un especialista para decir, oye, esto que me ha pasado aquí es por mala suerte, ha pasado algo, alguien tenía que estar aconsejándome cómo hacer ese ejercicio, el monitor tenía un deber de supervisión, pero ese deber de supervisión abarca que tú te hagas una luxación en una cinta, en una máquina elíptica. O sea, no estamos hablando de que esa persona estuviese haciendo a lo mejor, no en el caso, un peso... 2 veces, intentando levantar 2 veces su peso, haciendo el pino puente y que el monitor estuviera con el teléfono, ¿no? Sí. Ahí tendría una culpa vigilando, es decir, tiene la culpa porque debería estar vigilando lo que está pasando, pero en este caso el cliente estaba haciendo un ejercicio normal y corriente. Sí, controlado dentro de una máquina, unos ejes de movimiento, o sea que tampoco... El seguro... A ver, yo lo primero que hice fue conectar las cámaras, la grabación y ver, oye, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estaba el entrenador? Si había supervisión. Eso es. Y si el cliente no echó el cabra. Efectivamente, al fin y al cabo lo que tienes que hacer es, como decía, conseguir hacer un parte de ese accidente. Como tú dices, un protocolo interno. Oye, ¿qué se hace en este momento? Se hace un parte, se pregunta un testigo, se revisan las cámaras, contactamos al seguro. Todo esto en menos de 24 horas. Al mismo tiempo estás asistiendo al cliente, pero no tires, digamos, todo este trabajo que
que juega en favor del centro, no lo tires por la borda por llamar a la ambulancia y que al final ahí el tío se vaya ya al hospital y no sabes lo que ha pasado, no has revisado las cámaras, la cámara estaba apagada, yo qué sé, lo que sea. O sea, ante un escenario como el que te cuento yo, ¿no? Un accidente, recomiendas establecer previamente, obviamente, un protocolo, ¿no? Que los empleados o tú como gerente sepas tranquilamente lo que ha pasado. Vale, vamos a hacer un parte. Esto, ¿quién estaba aquí al lado? Coméntame, dime tal, dame tu número de teléfono si te tengo que llamar para comentar más lo que pasó. Veamos las cámaras. Apuntas a la hora concreta en la que ha sido el evento. Y con tranquilidad. Y como he dicho al principio, no hay que ponerse a la defensiva, ¿no? Porque quizá eso puede hacer que la persona tenga rechazo. Hablando coloquialmente, se huela algo y esta gente, ¿por qué se ha puesto tan nerviosa por esto que ha pasado? No, con naturalidad. Sí. En una luxación, te quiero decir. Si no es por nuestra culpa, es una luxación. Tu cuerpo es de carne y hueso, no. Sí. No tiene más. Vale. A ver, este hombre, por eso contacté contigo, recuerdo que me envió un correo por parte de su abogado, o sea, su abogado se puso en contacto conmigo y lo primero que me dijo en el correo, que era súper escueto, ha sucedido esto, por eso me pongo en contacto con usted, dígame el número de policía de seguro y compañía de seguro. O sea, iban, no sé a lo que iban, ¿no? Pero por suerte, ya lo puedes contar tú, no pasó nada. ¿Por qué? Porque teníamos todo pues, en regla, ¿no? Efectivamente, si tú tienes las normas de seguridad y de uso de maquinaria y de elementos del gimnasio claras, tenemos esa cláusula en ese contrato que firma el cliente de que está apto físicamente. Tienes, obviamente, aceptado que él es responsable de lo que hace en ese gimnasio, ¿no? Sí. Entonces no puede estar controlando con una persona, yo qué sé, hago un ejercicio rocambolesco. El monitor le puede decir en el momento, oye, que eso no se hace así, y ya en el momento ya ha pasado el problema, ¿no? Ahí está la frontera de esos problemas. Teniendo todo eso controlado, te quiero decir, salvo que tu monitor esté con el Instagram atendiendo una llamada de espaldas a la clase y mirando por la ventana y la gente esté haciendo el pino puente porque les ha puesto antes de hacer el pino puente, salvo en esos casos, no deberías tener ningún problema por accidentes en un gimnasio, por accidentes dentro del ejercicio de un gimnasio. Cosa diferente, y hay otros tipos de accidentes que pasan en los gimnasios. A veces el suelo está mojado en los cuartos de baño, pero es que eso pasa en los restaurantes, pasa en una peluquería. Es importante, ¿eh? O sea, el cartelito ese. Un cartel amarillo te salva la vida. ¿Te crees que ese cartel es, no sé, un poco de atrecho, como en las películas? No es para adornar el carrito de la limpieza. No, es que ese carrito puede decir. Cuando el suelo esté mojado, ponlo. Que si está mojado. Tú has pasado por ahí y eso estaba puesto. Sí. Y mira, aunque suene mal, igual está el hombre que se ha caído y se ha partido la cabeza. Se ha dejado el espinazo ahí, pero tú lo primero que haces es foto al carrito con la situación, cómo estaba el efectivamente. Y no ha sido un entorno prefabricado. No se ha caído este hombre y hemos puesto el carrito y lo del cartelito al lado. No, hombre, que suene rocambolesco, pero la realidad supera la ficción. O sea, luego los casos que se te presentan en sede judicial a veces son, ya te digo, superan la ficción, o sea, no te lo puedes creer de cómo son. Entonces, aunque suene muy de película, pues cartelito también delante y te olvidas de muchos problemas. Eso es, genial. Vale, y quería preguntarte también si el escenario cambia en una gran superficie, como por ejemplo un gimnasio mucho más grande, donde ya hay un monitor atendiendo a 300, 400 metros cuadrados, donde hay usuarios que vienen sin cita previa, hacen su ejercicio por su cuenta y, casualidad, pues, alguien se hace daño. Pero en un escenario en el que hay muchos clientes. Sí, por ejemplo, un Basic Fit, por ejemplo, un gimnasio grande, donde pues, en una sala puede haber 100 personas y un solo monitor, pero que no está supervisando como tal, sino que está encargado de la sala y alguien haciendo ejercicio. ¿Cambia algo? ¿Estás hablando de lo mismo, de un mismo protocolo? Yo diría que estamos hablando de lo mismo porque no debería afectar. No se puede dejar a un monitor que sea perfecto cubrir las 100 personas con sus 100 contextos. No es esa que haya un monitor no quiere decir que esas 100 personas vayan a estar protegidas, ¿no? O asesoradas directamente por él. Yo creo que no diría que cambia eso mucho el escenario para el gimnasio. Perfecto. Bueno, entonces para cerrar este punto de accidentes, importante grabarse a fuego, tener esa normativa escrita, ese escrito voluntario de que cláusulas en el contrato del cliente, de actitud física, de que tú juegas bajo tu responsabilidad, ¿no? Perdón. Juegas bajo tu responsabilidad,
En el sentido figurado, obviamente, ¿no? Es Correcto. un consumo Sí. responsable, ¿no? O sea, en plan, si tú levantas las pesas, Vale. tendrás que saber un poco cómo Sí, sí, levantar las sí. pesas. Si eres novato, pues ya lo hablas con el monitor. Yo soy completamente Perfecto. novato, tal.